Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre el determinante de una matriz. Si la matriz es de números reales, el determinante es un número que caracteriza esa matriz y se ha usado desde hace mucho tiempo en diferentes aplicaciones. En este video vamos a hablar de manera intuitiva qué es el determinante de una matriz y cómo podemos encontrarlos. Hay diferentes métodos para encontrarlos, entonces vamos a ver aquí algunos. Comencemos. Cuando hablamos del determinante de una matriz, hablamos de matrices cuadradas, algo muy similar que lo que pasa cuando estamos hablando de la inversa de una matriz. Inmediatamente uno habla de la inversa de una matriz, condición, la matriz tiene que ser cuadrada. En los determinantes es igual, condición, la matriz tiene que ser cuadrada. Entonces, si tenemos una matriz, un segundo cambio el color, una matriz cuadrada, sea A, n por n, una matriz cuadrada, ¿listo? Entonces, el determinante se escribe de la siguiente manera. Determinante de A, o también encerrada en estos palitos verticales como si fuera el valor absoluto, pero no tiene nada que ver con el valor absoluto. También se escribe así, es, y ahorita ya vamos a poner aquí la fórmula, pero vamos a entender antes qué es eso el determinante. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos una matriz cuadrada, en donde esta matriz tiene números reales. Cuando trabajamos con números reales, entonces miremos esa matriz como que entra a una máquina, esa le hace algo y sale un número real. El determinante es un número real. Entonces, a cualquier matriz cuadrada se le hace algo, ahí viene la importancia de qué se le hace, ya lo vamos a ver, pero la primera idea es el determinante es un número real. Ese número sirve para varias cosas. Ahorita vamos a ver también eso. Pero la primera idea, un número real. El determinante es un número real. Cuando cojo una matriz cuadrada de números reales, opero, hago multiplicaciones, sumas, muchas multiplicaciones y sumas y la matriz es muy grande, y eso da un número real y ese es el determinante de la función. Ahora miremos cómo es que se halla ese determinante de la función. La más sencilla es una matriz de 2 por 2. Todavía no vamos a trabajar la fórmula general, que va a ir acá. Vamos a trabajar primero con una matriz de 2 por 2. Entonces supongamos una matriz de 2 por 2. Sería una matriz de 2 por 2, por ejemplo, pues una general. A11, A12, A21, A22. Entonces, el determinante de A, un segundo, voy a bajar esta parte y voy a correr esto, perdón, aquí, para escribir sea una matriz de 2 por 2 que llamamos A. Entonces el determinante de A, que también se puede escribir así, que también se podría escribir con la forma expandida de esa matriz, es decir, así. Fíjense que estoy poniendo estas barras verticales. Ya eso no es una matriz. Cuando le ponemos así estos corcheticos cuadrados, eso sí es una matriz. Cuando veamos en barras verticales un arreglo, ese es el determinante de la matriz. Y en este caso la fórmula es sencilla. La fórmula es multiplique los elementos de la diagonal principal, se los voy a colorear, estos dos, y reste los elementos de la otra diagonal. Lo dije mal. Reste la multiplicación de los elementos de la otra diagonal. Esto es el determinante de una matriz de 2 por 2. Ejemplo, para que vean que no es tan difícil. Supongamos que A es la matriz 1, 0, 2, 3. Y entonces nuestro determinante de esta matriz es 1 por 3 menos 2 por 0. Y esto va a dar 3. El determinante de A es 3. También se puede escribir el determinante de A es 3. Y ahí quedó la matriz de 2 por 2. En este caso no hay nada más que hacer. Los determinantes es coger esos elementos que están dentro de la matriz
y multiplicarlos y sumarlos de una manera que es organizada, o sea, de una manera organizada. No escoja cualquier cosa y multiplique con cualquier cosa, no, de una manera organizada, que es la que vamos a ver. Para entenderlo, para entender esa fórmula general que va a ir acá, entonces pues ya comenzamos con una de 2 por 2 y ahora miremos cómo se hace con una de 3 por 3. Entonces ahora definamos una matriz cuadrada de 3 por 3. A1, 1. Listo. Tenemos nuestra matriz cuadrada de 3 por 3. Lo que voy a explicar es un algoritmo. ¿Listo? Y así es una forma de hallar el determinante que se llama expansión de cofactores. Esa es una forma de hallar el determinante. En matrices de 3 por 3 hay otras maneras, pero esto que vamos a ver de expansión de cofactores sirve para matrices de cualquier tamaño. Entonces, el algoritmo dice así. Primero escojamos una fila, la que queramos, o una columna, la que queramos. Voy a hacer el ejemplo con la fila 1. Entonces, primer paso, escoja una fila. No importa cuál fila o columna escoja, si se aplica este algoritmo de expansión de cofactores, nos va a dar el determinante de la matriz, que es un número y es único. No es que el determinante de la matriz vaya a dar 2 números, no, solamente va a dar un número. Listo. Ahora, con cada elemento de esa fila o columna que escogió, va a ser algo. Entonces ahí los puse, los 3 elementos. Si fuera una matriz de 5 por 5, son 5 elementos. Si fuera una matriz de 20 por 20, son 20 elementos. Con cada elemento va a ser algo. ¿Qué va a hacer? Entonces la idea es la siguiente. Voy a correr esto para acá para tener más espacio. ¿Qué va a hacer? A la 1, 1 lo va a multiplicar por un número, un 1 o menos 1, ya miramos eso, y lo va a multiplicar por otra cosa. A la 1, 2 lo va a multiplicar por un signo, más o menos 1, y por otra cosa. Y a la 1, 3 lo mismo. Esto es la forma como uno está trabajando la expansión de cofactores. Expansión de cofactores es eso, comienzo a expandir de esta manera. En esta parte va un signo, ya les digo cómo sale, que va a ser positivo o negativo, para que algunas veces quede esta multiplicación positiva o algunas veces quede negativa. Hay dos maneras de ver ese signo. La manera 1 es, imagínense una matriz como un ajedrez que comienza con positivo. O sea, esto es como las blancas. Y entonces aquí tenía que ir negro, acá blanco, o sea, positivo, negativo, positivo, y así sucesivamente. Y entonces, digamos que esta, que es la de A1, 1, me está diciendo que es positivo, aquí multiplico por 1. A1, 2, este me está diciendo que es negativo, aquí multiplico por menos 1. Y A1, 3 lo multiplico por 1. Ahí va el signo de ese cofactor, así se llama, de ese término. ¿Cómo se hace la forma 2? Si a usted no le gusta hacer esto, entonces la forma 2 es aplicar esta fórmula. Menos 1 a la i más 1. Si estamos en el 1, 1, pues es, perdón, i más j. Entonces aquí sería 1 más 1. En el 1, 2, menos 1 a la 1 más 2. En el 1, 3, menos 1 a la 1 más 3. Resulta que los que dan positivos son los que tienen exponente par. El 2, el 4 y todos. Acá, por ejemplo, este es 4, este sería también 4. No, mentiras, este sería 3, 3, 1, sí, sería 4. Y este es 3, 3, sería 6. Y este es 2 y este también es 4. Entonces, cuando aquí da 4 o 2 o da par, pues menos 1 hará algo par, dar positivo. Esa sería, no quería borrar todo. Esa sería la segunda manera. Uno, imagínese un arreglito en donde cambian los signos comenzando por positivo y el resto cambia. Y ahí uno ve cómo van esos cambios de signos, más, menos, o menos, menos, más. O el segundo es mirarlo en forma de exponente. Listo. Ahora
que va acá, que va aquí, que va acá. Y lo que va ahí es el determinante de la matriz que queda de eliminar la fila en donde está el que escogí, que en este caso es 1, 1, y la columna de donde está el que escogí. Entonces miren que cuando estoy en el 1, 1 y elimino la fila y elimino la columna, elimino la fila 1 y la columna 1, me queda el determinante de A22, A23, A32, A33. Si aplico lo mismo con el siguiente, con A12, entonces esto queda así. Eliminamos la fila 1 y el renglón 2. ¿Qué determinante queda? A21, A23, A31, A33. Y en el último, eliminamos la fila 1 y la columna 3 y queda A21, voy a escribirlo bien, A21, A22, A31, A32. Este sería el determinante de A. Entonces aquí me faltó poner determinante de A es esto. Y es un algoritmo que se hace escogiendo cualquier renglón o cualquier fila. Si por ejemplo en lugar del renglón 1 escogemos la columna 2, entonces el determinante va a quedar A12 por menos 1 a la 1 más 2 por el determinante de lo que queda. ¿Qué queda cuando eliminamos estas dos? Quedaría A21, A23, A31, A33. Más. Siguiente. El siguiente es A22. El siguiente es este, A22. Menos 1 a la 2 más 2 por el determinante de lo que queda. A11, A13, A31, A33. Más el siguiente de esa columna que escogimos, menos 1 a la 3 más 2 por el determinante de lo que queda. Y quedaría A11, A13, A21, A23. Sí. Si esto tuviera números, entonces al hacer esas multiplicaciones y esas sumas, vamos a llegar al mismo resultado. Que eso va a ser un ejemplo que vamos a hacer. Pero básicamente la fórmula de expansión por cofactores para encontrar el determinante de una función es la que estamos viendo acá. Y lo que estoy haciendo con una matriz de 3×3 es idéntico para la fórmula de una matriz de 4×4, de 25×25, de 50×50. Es idéntica, solamente que las operaciones van a crecer factorialmente. Aquí tenemos que hacer algunas operaciones, pero con una matriz de 4×4 tenemos que hacer muchas más. Con una matriz de 25×25 vamos a tener que hacer muchísimas más operaciones. Ya vamos a ver por qué. Pero esta es la forma como hallamos la definición de expansión por cofactores. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo en donde vamos a poner números en esa matriz de 3×3 y vamos a expandirla. Vamos a hallar el determinante para saber que eso es un número. Veamos eso. Bueno, entonces el ejemplo que vamos a desarrollar es calcular el determinante de esta matriz. Vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a calcular el determinante escogiendo este renglón primero y vamos a calcular el determinante escogiendo esta columna como segunda opción para ver que efectivamente son iguales. Escogiendo este reloj, quedaría el determinante de A es igual a el primer elemento, 2, el signo quedaría con signo menos 1, porque ese elemento es el elemento 2, 1 y eso daría a 3 menos 1 a la 3 da negativo. Y el determinante de lo que queda, entonces el determinante de lo que queda cuando eliminamos el renglón y columna es 5, 0, menos 2, 0. Siguiente,
4, signo positivo. Si aquí es negativo, el siguiente es positivo y el siguiente es negativo, porque van cambiando de signo. Y el determinante de lo que queda, 1, 0, 0, 0. Y el último, más negativo 1, signo negativo, determinante de lo que queda, 1, 5, 0, menos 2. Ok, esto es menos 2 por, esto da 0, esto da 0, 0. O sea, el determinante de aquí da 0. Más 4 por, el otro determinante también da 0. Más 1 por, este da menos 2 y esto da 0. O sea que queda menos 2, 0, 0. Este determinante es negativo 2. Determinante de A, negativo 2. Trabajemos ahora con el que les dije, la segunda opción, columna 3. Es decir, ahora nos vamos a concentrar en los elementos de la columna 3. ¿Cómo queda? Determinante de A es igual a 0, ya. Lo que vaya aquí no me importa porque 0 por alguien va a dar 0. Más menos 1, el signo. Entonces aquí es, esta posición es 2, 3. Eso es 5 en su suma. Y menos 1 a la 5, negativo. Determinante de lo que queda, 1, 5, 0, menos 2. Más 0, y ya no me interesa el resto de esta parte, porque pues cuando hace una multiplicación, esto va a dar 0, esto va a dar 0. Ok, este salió un poco más rápido. 1 por el determinante de esto sería menos 2. El otro da 0, entonces menos 2. Y esto efectivamente da la misma solución. El determinante de A por este lado es también negativo 2. Conclusión, no importa el que escojamos, aquí podríamos hacer todas las otras posibles combinaciones, cualquier fila o cualquier columna, el determinante va a ser el mismo. Y estamos aplicando lo que estamos viendo de la expansión de cofactores. Ahora intentemos generalizar esta parte de la expansión de cofactores para matrices de orden superior, que sería lo que queremos poner aquí en la definición. Si tenemos una matriz de n por n, entonces vamos a primero mirar cómo es esto. La estructura es una suma, ¿sí? Porque escogemos un elemento y escogemos o una columna o un renglón y sumamos. Entonces la estructura es una suma de, y aquí voy a hacerlo con el 1 para que veamos qué es lo que está pasando, de A y J, A1J en este caso, porque lo estoy haciendo con el 1, por menos 1 a la algo, por un determinante que lo voy a llamar de esta manera. Entonces voy a explicar cada cosa de estas, pero si ustedes se dan cuenta de lo que acabo de escribir allá, este símbolo de sumatoria es que voy a sumar, a sumar, a sumar. Entonces por eso puse un símbolo de sumatoria. ¿Qué voy a sumar? La posición, el elemento de la posición, por el signo, por el determinante de lo que queda. Entonces este A y J es lo que decimos el determinante, o más bien, este determinante A y J es el determinante de lo que queda. Ya lo vamos a poner más bonito, matemáticamente hablando, pero es así. Listo. Entonces, acá, bueno, acá me faltó, este menos 1 es a la I, perdón, vamos a organizar acá una cosa, a la 1 más J, porque I es 1. Listo. Entonces, ahora sí, organicemos esto. Tenemos a n por n, entonces el determinante es, escribamos esta fórmula aquí, desde j igual 1 hasta n, donde menos 1 a la 1 más j representa el signo y a y j es la matriz resultante
de eliminar la fila I y la columna J de la matriz A. Así es como se define. Un último cambio. En este caso escogimos el renglón 1, pero como les había dicho, no importa el renglón que uno escoja, o sea que puede ser el renglón I. Esto cambiaría así. Y esta es la fórmula cuando queremos trabajar con renglones. Si quisiéramos trabajar con columnas, entonces pues tendríamos una fórmula alternativa para columnas. ¿Y cuál sería la fórmula alternativa para columnas? El que varía es I. Y la J puede ser cualquiera para la columna. O sea, la J, una vez uno la escoge, se queda quieta. Y en la otra, lo que uno escoge es la I. Y una vez uno escoge la I, pues el resto se queda quieto. O sea, la I se queda quieta y la columna va variando. O la J se queda quieta y la I es la que va variando. Y esta es nuestra fórmula, o la fórmula que se conoce como expansión de cofactores. No importa el tamaño de la matriz, con tal de que sea cuadrada, al aplicar esta fórmula uno puede encontrar el determinante de la matriz, que resulta siendo un número real si los elementos son reales. Cuando trabajemos con otros elementos, si de pronto van a ver variable compleja o algo así, pues no necesariamente tiene que dar un número real, pero con números reales en los elementos de la matriz, el determinante es un número real. Con matrices de 4x4, de 5x5, de 20x20, este proceso se puede hacer, pero no lo vamos a hacer completo, pero quiero que vean qué pasa en una matriz de 4x4. Entonces, pongamos cualquier matriz de 4x4. Entonces, una matriz de esta manera: 1, 0, 1, menos 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2. Va a poner, generalmente uno trabaja con números pequeños cuando está haciendo ejemplos para que las multiplicaciones no sean difíciles. Entonces, el determinante de A, ¿qué va a pasar? Escoja un renglón o una columna. Voy a escoger el último renglón. Listo, este es mi último, con este es el que voy a hacer la suma. Es una suma de 4 cosas. Tenemos que pensar en eso. Es una suma de 4 cosas. Y entonces, ¿cómo es esa suma de las 4 cosas que hay ahí? Comenzamos con menos 1, con el signo, más, menos. Acá dar también menos 1. Este es el signo de este cofactor. Y lo multiplicamos por el determinante de lo que queda. 0, 1, menos 1. 1, 0, 1, 1, 1, 2. Eliminar columna 1 y, columna 1 y renglón 4. Eso quedaría así. Más, siguiente, menos 2, signo 1 y el elemento. Eliminando esta columna. Entonces, 1, 1, menos 1. 1, 1, menos 1. Y seguiría 1, 1, menos 1. 2, 0, 1. 0, 1, 2. Siguiente, 0. Esto no me interesa el resto. Eso ya va a dar 0. Y el último, 1. Signo es menos 1 y determinante de lo que queda. Y el determinante de lo que queda es 1, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1. Hasta acá va a llegar, porque aquí es donde quiero que se den cuenta que en una matriz de 4x4 uno tiene que, aplicando este método, resolver 4 determinantes de 3x3. No los ven, pero acá hay uno, o si los ven. Acá hay 2. Este de aquí también está, solo que pues 0 por lo que me vaya a ir ahí es 0, no importa, pero digamos que una calculadora lo tendría que hacer, una computadora tendría que hacer todo el proceso. Y este es el cuarto. Y en cada determinante de 3x3, que aquí salieron 4 determinantes de 3x3, en cada uno de ellos, fíjense que lo que tuvimos que hacer es 3 determinantes de 2x2. O sea, vamos 4 determinantes de 3x3 y cada uno de ellos con 3 determinantes de 2x2, ya estamos resolviendo 12 veces algo. Si fuera una matriz de 5x5, tendría que desarrollarse 5 veces 4 determinantes de 4x4 y así sucesivamente. Entonces, por eso al comienzo les decía que este es un proceso que crece factorialmente. O sea, la siguiente, una matriz de 5x5, va a tener muchas más operaciones que una matriz de 4x4. Y así cuando va aumentando el tamaño de la matriz. No es un
trabajo costo eficiente para una calculadora, para una computador que hace algoritmos. Una matriz de 100% se considera una matriz pequeña cuando estamos trabajando aplicando la matemática. La pantalla tiene muchísimos píxeles por muchísimos píxeles y eso se podía trabajar como una matriz. Imagínense una matriz de 1080 por 680. Es una matriz gigantesca y si quisiéramos hablar de determinantes de 1080 por 1080, imagínense con este método la cantidad de operaciones que tendría que hacer un ordenador. Nosotros, ni hablar, un ordenador, un montón de operaciones. Entonces, se comienzan a estudiar cómo podemos optimizar este método. Esto se conoce como expansión de cofactores y crece factorial. Cada vez son muchísimas más operaciones las que hay que hacer. En un próximo video vamos a mirar propiedades de los determinantes para ver cómo podemos optimizar este proceso. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el ejemplo que pusimos anteriormente, ese quedó por acá a la derecha, al escoger la columna 3 fue más rápido que al escoger el renglón 2, porque habían ceros, entonces se cancelaron, no tuve que hacer esos determinantes. Y esa es una manera de optimizar. Entonces vamos a comenzar a ver cómo se puede optimizar. Ya tenemos algunas herramientas, método de eliminación Gauss-Jordan, operaciones por renglones, entre renglones de matrices. Y eso es lo que vamos a utilizar para ver cómo funcionan estos algoritmos en los computadores. Porque así como está este de desarrollo por cofactores, expansión de cofactores, es algo que no es para una matriz de 100%, de 50.000 por 50.000, no va a funcionar. Y ahorita que estamos hablando de 8K, cosas que tienen 8.000 píxeles, imagínense cuando uno quisiera trabajar con matrices de ese estilo, la cantidad de procesamiento que va a necesitar, no va a funcionar. Entonces eso viene en un próximo video. Vamos a terminar este video con un desarrollo muy común que se trabaja en matrices de 3×3. No es la expansión de cofactores, es otra cosa. Entonces, para eso vamos a trabajar con este ejemplo. Puede ser, no necesitamos otra matriz. Vamos a calcular el determinante de esta matriz. Y entonces para encontrar determinantes de matrices de 3×3, esta es una formulita que de pronto les resulta importante para utilizar en determinantes de 3×3. Y la fórmula dice así: lo que acabo de poner son los elementos de la matriz. Y la fórmula dice, pongan una nueva columna con la columna 1 y una nueva columna con la columna 2. O sea, aumente. Básicamente acá le está diciendo, aumente ese arreglo que tiene ahí poniendo dos columnas más, la columna 1 y la columna 2. Y ahora opere de la siguiente manera. Voy a poner en azul. Lo que sea diagonal hacia abajo, multiplíquelo con signo positivo. Entonces aquí quedaría 0, porque da 1 por 4 por 0. Más otra diagonal hacia abajo, esta. Esta también va a dar 0. Entonces aquí va a poner 0. Más otra diagonal hacia abajo, esta también da 0. Eso pues pasa porque esta matriz tiene varios ceros, pero pues no es que siempre todo va a dar 0 en las diagonales hacia abajo. Eso no va a pasar. Ahora le va a restar los elementos de las diagonales que van hacia arriba. Este da 0. Ok, 0. Menos. Este da 2. Menos 2 por menos 1 por 1 da 2. Menos. Este da otra vez 0. 0. Y pues esta operación es bastante sencilla, da menos 2. Este método funciona para cualquier matriz de 3×3. Es como una ampliación de la fórmula de determinante de 2×2. La fórmula de determinante de 2×2 era diagonal hacia abajo multiplicándose menos diagonal hacia arriba. Fíjense que acá hicimos algo similar, como que se expandió esa fórmula. Y es fácil expandirla para una matriz de 3×3. O sea, esta es una generalización de una matriz de 3×3. Ponga dos columnas más, opere hacia abajo, positivo, opere hacia arriba, restando y listo. Esa sería una manera de hacerlo. Y ese es todo en este video. Aquí, cuando estábamos hablando de la expansión de cofactores, o de pronto ustedes, no sé si tengan esa pregunta, pero no lo dije, pero acá,
cuando estábamos hablando de la expansión de cofactores, resulta que este AIJ por AIJ, es decir, este por este, perdón, AIJ por el determinante AIJ es lo que se conoce como cofactor IJ. Más adelante, cuando estemos viendo una forma de calcular la matriz inversa, que eso va a ser en otro video, suscríbanse para verlo, vamos a utilizar esto de los cofactores. Ya, esa es la definición de cofactores. A y J por el determinante de la matriz que queda. Entonces, por eso es que esto viene en nombre de expansión por cofactores. Espero que les haya gustado el video. Estamos viendo determinantes, no hemos visto propiedades, pero ya sabemos qué es un determinante y cómo sacarlo. Si les gustó, les agradezco el like y si quieren suscríbanse, dejen sus comentarios, estaremos muy atentos. Hasta pronto.